Villarroel no debería, desde el mismo Poder Ejecutivo, opinar en contra de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Nosotros metimos un artículo para decirle al gobierno, señor, no hay que derogar la fórmula jubilatoria, hay que financiar un sostenimiento de las jubilaciones que explican la supervivencia de 7 millones de personas. A mí me dijeron que era una visita institucional de carácter humanitario, donde se iban a conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos. Nosotros realmente necesitamos que el gobierno nacional, no solo este, sino los últimos gobiernos que hemos tenido, empiecen a mirar al interior productivo. Ninguno de nosotros tiene votos propios. Todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Milei, y lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo. La idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Parece que si siguen desplumando a la gallina, la van a dejar sin pluma. Creo que es un error absoluto. Y vos decís que tenés que ganar como un gerente de la NASA, bárbaro. Yo te voy a decir, mira, la verdad, me parece que es una locura, la gente no va a putear. O andan con pasamontaña del hombre araña en sus provincias, porque la verdad, o no salí nunca, o no va a la cancha, o no lleva a tu hijo, o no va al cine. Están haciendo cualquier cosa con el tema energético, están haciendo cualquier cosa con... bueno, así que yo no descarto nada, porque es una persona que está demostrando que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico. A la CIDE le dio 100.000 millones de pesos. Compró aviones por 300 millones de dólares. Se la pasa viajando por el mundo con agenda personal pagando aviones privados. Entonces, hay plata para todo eso, pero no hay plata para darle 18.000 pesos más a los jubilados. Porque hicieron toda una novela con el tema de ese intercambio que tuvo con Mayans. Digo, la pregunta es, cuando me hacen ese chiste, supongamos el chiste, digamos, porque aparte eso es parte del humor de Villarroel. Villarroel tiene ese humor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Arrancamos nuestra semana aquí en A24. Bueno, en el repaso de las voces del día y también voces del fin de semana, se puede observar esta situación que tengo a mi espalda, todo roto, que tiene, por supuesto, siempre distintas acepciones. Vamos a hacer un recorrido bastante rápido de situaciones de la política, del momento político de la Argentina, en donde cabría efectivamente decir, bueno, acá está todo roto. Y vamos a arrancar con este tuit ya conocido, bastante conocido, de Lourdes Arrieta, que nos está mostrando, entre otras cosas, la implosión de la Libertad Avanza a partir de la visita a represores de diputados y diputadas. No más impunidad, como dijo el presidente Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó, cuál era el verdadero motivo de la visita de los genocidas, contarles el papel que jugó el padre Rabás y sus links con diputados, abogados y jueces, y abre un hilo que lo vamos a repasar con Irina Hauser en minutos, nada más porque es importante, porque en definitiva y de fondo queremos saber cómo se organizó, algo que para la sociedad argentina parece ser una columna muy importante. Valores que no se trastocan y eso es un dato positivo. Pero uno podría decir, bueno, en la Libertad Avanza, para muestra basta un botón, está todo roto hacia adentro. Pero no es solamente la Libertad Avanza. Vamos unos días hacia atrás, en la votación respecto del tema jubilaciones. ¿Se acuerdan? Este tuit de Patricia Bullrich, por ejemplo. Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable, después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón, atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o estás del otro, basta de especular. Y para quien tuviera alguna duda, señala efectivamente, hace un reposteo o le contesta al expresidente Mauricio Macri, el presidente del PRO, partido del que Patricia Bullrich es parte o era parte dentro del PRO, en ese vínculo, todo roto y no es una novedad. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué otras cosas están rotas, además de las relaciones hacia adentro de los partidos políticos en la Argentina, o de la gran mayoría de los partidos políticos en la Argentina? Bueno, también hay un problema de ética de la política. Daría la sensación que están rotos los límites de hasta dónde se puede llegar. Lo muestra, por ejemplo, un reposteo
del presidente de la Nación, Javier Milei. Ustedes saben, hay un legislador misionero que entró por Juntos por el Cambio, se dice que después se pasó a La Libertad Avanza, está prófugo, está buscado por el delito de pedofilia, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, un troll, uno de los usuarios en esta red social que acompaña efectivamente al gobierno, dice: prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Y aparece en la imagen Martín Tetaz. Ahí hay un juego perverso respecto de las tallas, pero esto lo reposteó el presidente de la Nación, Javier Milei. No me quiero quedar en la utilización de Martín Tetaz, que merece, por supuesto, solidaridad de la dirigencia política, y así se lo expresó. Pero acá lo que está pasando es que el presidente de la Argentina hace chistes con la pedofilia. Esto está roto. E insisto, esto es solo una muestra de tantas y tantas cosas que han ocurrido en este tiempo y antes de que el propio Milei fuera presidente, que fueron habilitando la idea, creando la verosimilitud, es decir, de algo que no parecía posible un tiempo antes, pero que ahora efectivamente lo es, para llegar a este tipo de situaciones. Pero tenemos más. Presten la atención a lo que dijo Emilio Monzó, diputado nacional, respecto de las lógicas de la política, de los roles de los negociadores históricos de la política, de la rosca bien entendida, y las redes sociales y los usuarios y los matones de redes sociales. Presten la atención. Acá hay un temor en el gobierno a intermediar entre Milei y las fuerzas políticas opositoras. Hay un temor, porque te pueden acusar inmediatamente de traidor. Es decir, como un gordo ese que hace Twitter, dispara gente, no sé, que echa gente. Sí. Te puede echar, el gordo Dan, te puede echar. Bien, Emilio Monzó dice, unos segundos antes había dicho, lo degradaron por completo a Francos, que era el que estaba negociando, hablaba con los gobernadores, después lo dejan en offside, ya no tiene ningún valor la palabra del jefe de gabinete, en otro momento ministro del Interior, porque ahora te echa el gordo Dan. Es decir, un tuitero a sueldo o un usuario de redes sociales a sueldo, en manada, te puede echar del gobierno, y hay miedo en la política de que eso ocurra. Eso también está roto. Eso también se rompió, o implica que algo no funciona como debería. Y aparece la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también hoy, con este mensaje. Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarroel es peronista. Bueno, este mensaje tiene dos funciones, me da la sensación. Primero, no hace falta ni decirles que en el exoficialismo, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, estaba todo roto de antes. En marcha se fue rompiendo todo. Ese también es un ejemplo muy claro, y probablemente muchas de las explicaciones de por qué a la Argentina le pasa lo que le pasa tenga que ver con que se rompieron cosas con las que no se debería haber jugado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahí también estaba, insisto, todo roto. Pero aquí Cristina Fernández de Kirchner parece tener un reflejo de límites. Dice, bueno, empecemos a poner algo, tracemos algunas líneas nuevamente. Y creer que efectivamente puede haber algunos acuerdos entre algún sector del peronismo con la vicepresidenta Victoria Villarroel, con todo lo que representa, realmente merece una pericia psiquiátrica. Le estará hablando a Mayans por lo que pasó en la última sesión del Senado. Algo de esto le toca también a Guillermo Moreno, que dijo en su momento que Villarroel que se podría hablar porque es nacionalista, que la querría escuchar. Quizá tenga más destinatarios que ellos dos. Pero la expresidenta está advirtiendo, acá hay cosas que tienen que volver a cierto andarivel de racionalidad. Vamos a quedarnos con otra cosa que está absolutamente rota y que en QR trabajamos noche a noche. Miren, portal del Diario 1 de Entre Ríos, conflicto docente. Hubo marchas y concentraciones en distintos puntos de Entre Ríos. Habla de una conciliación obligatoria, pero en realidad las protestas continuaron. Es más, es muy interesante y hoy nos vamos a detener en este tema porque algunas familias se solidarizaron con los y las docentes y decidieron no mandar a sus pibes a la escuela. Está muy tensa la situación en Entre Ríos. ¿Vieron esas chispas que ocurren en el país que no miramos, que después crece y termina teniendo un impacto nacional? Bueno, este es un reflejo de otras cosas que están rotas. Está rota la educación, está rota los salarios en el sector salud, están rotas las pymes, lo vamos a hablar otra vez. Y van cuántas,
con Hernán Lecher, la economía real está rota. Todo esto está roto. Argentina tiene cosas que efectivamente están rotas y tienen que ver, insisto, en muchos casos con una ética política, en muchos casos con situaciones de la vida cotidiana. Vamos a hablar también hoy de lo que está por pasar con el transporte. Ya hay enorme cantidad de aumentos y se viene una situación muy, pero muy compleja también en el transporte, no solamente en el área metropolitana. ¿Qué es lo que está roto? Bueno, en buena parte lo que está rota es la política como modo de representación, como modo de intermediación entre los problemas reales y quienes pueden aportar soluciones, que somos nosotros y nosotras, reconociendo en la política la manera de intervenir sobre eso. Y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque si la política no hace lo que tiene que hacer, si la política no está en la gestión de los problemas cotidianos, alguien más lo va a hacer. No es que la política se retira, que se vayan todos y no queda nadie y pasa algo por arte de magia que no tiene que ver con las personas y los seres humanos. No, alguien más lo va a hacer. Hay un caso, lo vamos a hablar con Hernán Lecher en un ratito, muy interesante para ver esto. Y tiene que ver el conflicto que recién explicaba muy bien Maxi Montenegro entre Mercado Pago y Modo, o Marcos Galperín, la persona más rica de la Argentina, respecto del sistema bancario. Cuando se rompe la política, cuando se rompen las reglas de funcionamiento, alguien ocupa ese lugar. Y las grandes corporaciones, y sobre todo cierto tipo de dinámicas de la política económica, del poder económico, se mandan, rompen las puertas de las reglas de juego de un país y de repente establecen nuevas reglas. Y luego, bueno, la paradoja es que piden que intervenga el Estado para custodiar efectivamente ese negocio. Pero quiero decir, cuando todo se rompe, cuando la política es odiada, cuando la política se corre de lado, algo aparece. Y en general suele aparecer el más grande, el que más poder tiene, sobre los más chicos. Habría que preguntarse como ciudadanía si tenemos bien en claro cuál es la cadena alimentaria o en qué lugar de la cadena alimentaria está la ciudadanía cuando la política o la antipolítica gana. Por suerte algunas cosas están ocurriendo. Interesante la nota con Mazot, hace un ratito también el programa de Maxi Montenegro respecto de estos temas. Nos vamos a la mesa, al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. Pablo Ibáñez, Irina Hauser, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, una de las cosas que remite a esta consigna de todo roto tiene que ver con lo que está pasando hacia adentro de la Libertad Avanza y en las últimas horas, Irina, nuevos chats, nuevas declaraciones de Lourdes Arrieta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Bueno, lo que hizo Lourdes Arrieta en la red social X fue contar todo, absolutamente todo, aunque hay quienes dicen que tiene más información. Pero básicamente lo que ella hace a través de un hilo de tweets al que adjunta las capturas de pantalla de los chats de los grupos donde se organizaban las visitas a represores, ella dice que cuenta para poner el eje en dos cuestiones. ¿Quién autorizó la visita al penal de Ezeiza, sí, claro, básicamente? ¿Y cuál era el motivo de fondo? Ella inaugura este hilo diciendo, voy a explicarles esto. Y efectivamente la información que va alargando en distintos posteos, lo que va explicando es eso. Y dentro de eso te diría, como protagonistas hay algunos personajes, ¿no? ¿Vemos el comienzo, querés? De ese posteo y lo vamos narrando. A ver, no son todos los posteos, pero son algunos los que Irina nos marcó como más determinantes para contar la historia. A ver, este es el que mencionábamos recién, ¿no? No más impunidad, como dijo Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a genocidas. ¿Qué rol jugó el padre Rabasi, los links con diputados, abogados y jueces? Y abre el hilo. Recordemos que el padre Rabasi es Javier Rabasi, hijo de un represor, hijo de un genocida, Olivera, que es el que empieza a organizar en el grupo de WhatsApp las visitas, no solamente al penal de Ezeiza, sino a otra de las unidades, a la unidad 34 de Campo de Mayo. Tenemos la conformación del grupo. A ver. Este es otro de los posteos que muestra Lourdes Arrieta de su propio teléfono, ¿no? Es decir, como integrante de ese grupo. Claro, ella había contado, me metieron en ese grupo. Ahí está, mirá, me agrega el propio Rabasi el 23 de febrero, me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia. Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedict, Ferreira y Araujo. Y ahí va señalando ella a quienes les parece que han tenido doble cara en este caso, ¿no?
Ese es el objetivo de este posteo, Iris. Es parte del objetivo. Sí, son todos diputados que, claro, como ella dice, sabían de qué se trataban los planes y a qué irían después al penal de Ezeiza, pero ahora fingen demencia, ¿no? Vamos al próximo. El próximo de los que elegimos para contarles que tiene que ver con el proyecto. Olea envía 2 proyectos de ley que estos abogados le habían alcanzado a Torello con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la ley de ejecución penal, el Código Penal y Procesal Penal y un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad. Acá ¿Qué significa este es el esto? motivo. Cuando ella dice, les voy a explicar el motivo, acá está el motivo. Ella dice que lo que estaban haciendo era trabajar sobre distintos tipos de proyectos posibles para beneficiar a los represores que están cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad. Bueno, sabemos que igual el discurso de un sector suele incluir que algunos están con preventiva. Son muy pocos los que están con preventiva, que estuve averiguando, los que quedan con preventiva. Pero bueno, lo que ella dice es que querían trabajar justamente en la ley, en una ley que pusiera un plazo razonable, que en la reglamentación incluyera una cosa específica para los casos de lesa humanidad, para que se entendiera que el plazo razonable podía aplicarse a estos casos que son delitos que no prescriben, ¿no? Que esa es la característica, y que a la persona que menciona ella, Olea, es una ex secretaria de la Cámara de Casación, hija de una persona que está justamente condenada por crímenes de lesa humanidad, y que está asesorando a este grupo, que ha formado además parte de un grupo de hijos de represores. Por eso ella dice, hay jueces, abogados, además de diputados y diputadas. Exactamente. Es decir, acá se empieza a responder de lo más importante. Tengo la sensación que a veces es muy tentador agarrar pochoclos y empezar a ver cómo se va degradando un espacio alrededor de esta historia. Pero de fondo hay algo muy importante, que es lo que debería quedar. ¿Para qué se hacían esas visitas? Lo dice Irina, lo está enmarcando Lourdes Arrieta. Y después, ¿quiénes sabían? ¿Hasta dónde llega efectivamente el conocimiento de que esto se estaba tramando? Y creo que ese es el próximo posteo que elegimos para compartir con ustedes de lo que mostró Lourdes Arrieta. Acá aparece Patricia Bullrich. Acá, claro, aparece Patricia Bullrich como las personas que efectivamente conocían el tema. Dice el padre Javier Rabasi, cambio de tema, el diputado Beltrán Benedict habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza, Marcos Paz, se les facilita el ingreso sin inconveniente. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor, coordinar por privado. A ver, ¿qué demuestra esto, Irina? Bueno, esto lo que demuestra es, primero, la intervención de Patricia Bullrich. De Patricia Bullrich hoy depende el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Evidentemente por lo que están planteando acá, y no es el único tuit que hace referencia a ella, y Lourdes Arrieta insiste con este tema, además de que ahora te agrego que hay un pedido de interpelación a Patricia Bullrich en el Congreso de distintos diputados y diputadas que seguramente se va a tener que tratar. ¿Por qué? Justamente por esto, porque las condiciones en que se gestó la visita y en que se autorizó el ingreso de los diputados y diputadas a La Libertad Avanza no es la habitual. Y vos hablás incluso con otros diputados que han ido a visitar a personas que están privadas de la libertad, y no te vas a encontrar con que les permitan usar el celular, con que les resulte tan fácil ingresar, ¿no? Ha pasado con los detenidos de la ley Bases. Yo recién veía ese mensaje que hablaba de presos políticos. Bueno, hay que ver qué son presos políticos para ellos, ¿no? Evidentemente están hablando acá de genocidas. Si yo te dijera, por eso hice una pausa en la lectura, hablando de presos políticos. Claro, bueno, para ellos los represores son presos políticos. Presos políticos son personas detenidas por su manera de entender la política o por la idea política profesional. No, están detenidos por haber cometido los delitos más aberrantes de los que se pueda recordar. Y están condenados, ¿no? Además, la mayoría de ellos, ¿no? Hay que entender esto. Están detenidos y están condenados por secuestros, por violaciones, por desapariciones forzadas, por homicidios, por robo de bebés. A ver si comprendemos esto, ¿no? Vamos a escucharla, si te parece, Irina, a Lourdes Arrieta. Uno piensa, ¿por qué hace esto Lourdes Arrieta y publica sus conversaciones, muestra efectivamente toda la trama? Probablemente porque lo único que le queda es lo público, porque internamente ya vimos lo que ocurrió en esa escena, en una de las salas en el Congreso, en uno de los despachos del Congreso Nacional. A ver qué dijo Lourdes Arrieta esta mañana. El mismo presidente de la Cámara, Martín
Menem, que cuando me retira mi abogado, porque estaba justamente allí, le pedí que se quedara, porque no sabía qué podía pasar, en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, a pasar un vaso de agua, a interiorizarse y a preocuparse por cómo estaba, lo primero que dijo es que acá no hay lugares para tibios, y eso salió en uno de los audios que se filtró. Y encima hizo referencia, y discúlpenme la palabra, a putitas. ¿Usted cree que se le puede tener respeto a una persona que en carácter de presidente de un organismo tan importante como es la Cámara de Diputados no le interese la salud de una diputada? Bueno, aquí involucra evidentemente también a Martín Menem, ¿no? Sí, bueno, ya había hablado de eso ella públicamente y es la razón también por la que termina frente a una posibilidad de expulsión, ¿no? ¿Cómo sigue eso, Pablo? Mañana 20:30, reunión del bloque La Libertad Avanza. Sí. Ahí se tiene que definir porque la expulsión es del bloque, no de la Cámara. No de su condición de diputado. Para hacer ese detalle. ¿Solo ella? ¿Solo Arrieta? Por ahora solo Arrieta porque es la que tensó la relación. Había una posibilidad de ver también si alcanzaba, por ejemplo, a Bonacci, que marcó diferencias y que había hecho una observación también respecto al viaje del que participó, pero después dijo que no tenía detalles sobre esa acción. Lo que había una especulación que Arrieta iba a anticipar su movimiento de irse antes de que la echen, como una especie de gestualidad, decir no quiero estar en un bloque que ha hecho estas cosas. No llegó hasta ahí, así que puede ser que después de todo lo que dijo, directamente le expulsen. Alguien me Muy decía futbolera también, la escena sería, ¿no? Pega la patada, da la vuelta y se va yendo al vestuario alguien sin me dijo ver la también roja. lo siguiente, es una decisión política, Sí. pero ¿cuál sería el motivo por el cual te echen del bloque? Si está diciendo acciones que son reales. Si le estuviesen imputando a Arrieta que está mintiendo, vos la podés echar porque está mintiendo. Pero si ella lo que cuenta es una acción que tuvo el bloque, por lo menos 13 integrantes del bloque que formaban parte de esas conversaciones, ¿cuál sería el motivo político? Entonces alguien decía, también Arrieta, si la echan le están dando la razón. Claro. Si la echan la están convirtiendo en una especie de mártir que dijo un montón de cosas y eso recibe la sanción de la expulsión. ¿Cuál es la interpretación adicional? Que eso ya ocurrió con 65 funcionarios y con varios legisladores. ¿No le echaron todavía? Pero no le debe faltar ganas a alguno de echarla a Villarruel. No lo echaron a Sago con otros 2 diputados. A Villarruel no pueden. Ya sé, quiero decir, no le falta ganas, no pueden hacerlo, quiero decir simbólicamente. Sago con otros 2 diputados que se fueron a un interbloque. Marcela Pagano no la dejaron presidir la Comisión de Juicio Político. Bonacci está prácticamente con un pie afuera. Hay una dinámica de sanción muy intensa, todo aquel que marque una posición y una disidencia. Lo último. Mañana va a haber otra actividad. ¿Mañana? Me voy al otro al Perdón, Senado. mañana no escuché. Mañana 17:30, antes va a haber una actividad en el Senado de la Nación. Lo va a encabezar Victoria Villarruel y va a ser por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Y tiene este tono, digo. Casi a la misma hora. Tiene este tono porque en realidad durante el fin de semana hubo muchas definiciones. Ya lo había de hecho en la Limone. legislatura porteña, algo así, ¿no? Se hizo el año pasado, Antes de ahora las se elecciones. repite, iba a ser la semana pasada, pero coincidió con lo del hijo y se pasa. Quiero decir que en este contexto va a ser determinante porque de todos los actores de la política, si hay uno que se espera ver qué dice al respecto y no habló, fue Victoria Villarruel. Bien. Bueno, de hecho hay un reclamo interno hacia Villarruel. Lemoine lo hace, ¿no? Lilia Lemoine respecto que se haga de cargo este tema. de ser como una especie de ideóloga, le atribuye a Villarruel algo que niegan y que dicen que no le va a responder justamente a la diputada. Lo último. No, lo que me parece que lo que termina de darle complejidad a esta situación y que hace que no sea tan sencilla la resolución de la situación de Arrieta es que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento también se va a juntar el miércoles nuevamente
y siguen analizando qué hacer con el grupo de diputados y diputadas que hizo esta visita. Entonces ahí, bueno, se está tratando de definir cuál es el mecanismo y si hay alguna clase de cuestionamiento. Con lo cual, el tema está sobre el tapete y se está analizando porque hay una consideración general o por lo menos consensuada de que existe una irregularidad. Lo mismo a través de distintos pedidos de interpelación a Patricia Bullrich por ese tema. Bien, gracias Iri. Vamos a seguir este tema porque por supuesto sigue, todavía es una noticia en desarrollo. Me voy con Hernán Lecher a la pantalla para hablarles de otras cosas, de todas esas que están rotas y que tienen que ver en este caso con la actividad económica. ¿Traducido en qué? Bueno, en las pequeñas y medianas empresas. Hoy viene Adrián Mercado a charlar con nosotros. Empresario, se dedica a algo muy puntual, a los remates industriales. ¿En qué momento se hace un remate industrial? Bueno, cuando evidentemente una empresa ya no da para más y sus activos trata de transformarlos en efectivo, ¿no? Sí, estamos haciendo un relevamiento de concursos y quiebras que básicamente terminan en ese escenario. Cuando lo tengamos lo vamos a contar. En este semestre, último semestre sobre todo, sí me animo a aseverar que el incremento ha sido muy significativo. Quiero contarte los datos que acaba de publicar, que publicó el día de ayer, publica los días domingo, CAME respecto de pymes, de las empresas pymes y la producción pyme. Es un dato muy importante que viene dando cuenta de una caída sensible en el último tiempo. Algo ya a esta altura, vos me dirás, Hernán, no es muy novedoso, pero quizás el dato es que todavía estamos esperando la B corta que no llega. Son datos del mes de julio. Hasta ahora los datos del INDEC habían sido del mes de junio. Estamos agregando el mes de julio y ni noticia. Fíjate que la caída interanual es casi... ¿IA es interanual? Interanual, exacto. Estamos viendo y M intermensual, supongo. Claro. Bien. Julio contra julio del año pasado. Estamos hablando de una caída de casi 18 puntos. El dato intermensual, vos decís, no es tanto, pero es el dato que me da cuenta de que no hay rebote. Claro. Bien, si tiene el menos adelante, eso significa que sigue a la baja. O sea, sigue cayendo. Es una caída que se suma a la caída anterior, a toda la caída acumulada. En el caso de julio sí, junio había recuperado un cachito. Se mueve como te había contado. ¿Te acuerdas? Un poquito sube, un poquito baja. Bueno, va pasando eso, pero hay una L. Claro, se queda ahí abajo. Claro, con un pequeño electrocardiograma muy cortito abajo, que es lo que estamos viendo acá. Mirá, prácticamente, corrijo. Todas las actividades industriales, todas cayeron, según CAME. Todas. Textil 5%, alimentos 15%, muebles 17%, metal, mecánica en general 18%, papel 27% y químicos casi 28% en la interanual. ¿Sabes de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Cuántos? 1.250.000. Que en realidad es la medición, porque son todos los industriales. Pero, por ejemplo, químicos tiene 180.000 y la caída es del 30%. ¿Cómo aguanta una pyme que se dedica a la actividad química o del plástico, supongamos, y que tiene algunos de esos 180.000 trabajadores con estos niveles de actividad? Es imposible. Lo mismo en el caso del papel, cayó 30%, tiene 70.000 trabajadores. Lo que estoy diciendo es que el problema de la continuidad de este dato es que probablemente, como estamos empezando a ver ya desde hace 2 meses de manera muy pronunciada, se refleja en pérdida de puestos de trabajo. Claro. Sí, y te traje una encuesta que me pasó hoy Rosato. ¿Te acuerdas de Rosato que vino acá al programa? Sí, claro. Bueno, me pasa de, un dirigente pyme. Sí, efectivamente, una especie de agrupamiento de empresas pymes que hace este relevamiento y me pareció muy interesante. Le dije, mira, lo voy a hacer hoy a la noche, porque le preguntan a las pymes, tienen una cantidad de respuestas muy importante, 312, es un número muy significativo para una evaluación de este tipo. ¿Cómo considera que estará la situación de su empresa en los próximos 6 meses? Fíjate, peor claramente, la mayor parte, casi el 43,3%, dice con precisión, dice que va a estar peor en los próximos 6 meses. Es decir, esa curva que veíamos recién, dicen que va a seguir cayendo. Pero esperá, sumale el igual, que es estar donde se está, que no es una situación paradisíaca ni mucho menos, más parecida al infierno que al paraíso. Entonces tenés el 70% de encuestados acá, Hernán. Sí, el 70% dice que va a estar igual o peor en los próximos 6 meses. Con lo cual, de nuevo, les mencioné lo de los puestos de trabajo, porque si esto se confirma, tenés un problema muy serio en el mundo laboral. Muy serio en el mundo laboral, solo 30% cree que va a estar mejor. No mejor que noviembre del año pasado,
Mejor que lo ahora, que está viviendo claro. ahora. Fíjate la segunda pregunta, hay varias preguntas. ¿Qué planes tienen para su equipo de trabajo en los próximos 6 meses? Bueno, algo parecido. En realidad, fíjate que el 30 te decía que iba a estar mejor, pero solo 17 va a contratar. O sea, bueno. Claro, quizá mejor es para, en la concepción de cada quien, mejor es para poder mantener, probablemente. Claro. Si no mejora, tengo que despedir. Quizás vendo un poco más con la gente que tengo, pero ni siquiera voy a contratar personal. Solo el 17 cree que va a contratar personal, el 31 va a seguir despidiendo y prácticamente la mitad considera, un poquito más que la mitad, considera que la situación se va a mantener y en principio no va a despedir. ¿Te acordás lo que nos dijo Julián Moreno de APYME aquí? Nos dijo, estábamos charlando sobre la reforma laboral y Julián Moreno decía, una pyme, antes de despedir, soporta lo más que pueda. Claro. Porque primero, también esos laburantes han sido parte de una inversión y hasta tienen un vínculo cercano, digamos. Y por otro lado, una vez que despiden, ya después toda la vuelta, más los costos que tiene efectivamente de indemnizaciones y demás. Vos decías, tardan, aguantan. Claro. El chubasco, acá lo tenés. El 42% tiene deudas. Tomó deuda. Esto no son deudas de hace 50 años. Esto mucho es poco. Es un montón. Estamos hablando de deudas actuales, no es que estamos hablando del giro habitual del negocio donde vos tenés, bueno, no sé, mercadería que te dieron para vender y eso es habitual. No, tomó deudas. ¿Qué es esto de tomó deuda? Tomó deuda para pagar el aguinaldo. Tomó deuda para pagarle a otro proveedor porque no tiene plata. Fue al banco... Si el flujo no le da. No, es un problema del circuito económico de este sector, que es el sector pyme. Es un dato tremendo. Bien, es un dato tremendo porque esto es lo que te lleva al concurso o a la quiebra. Claro. Al remate. Esto es lo que te lleva. La mitad, un poco menos, está endeudada y tiene un escenario muy magro para cumplir con sus propias obligaciones. Fíjate la que sigue. Esto es muy interesante. El famoso RIGI. Sí. ¿Cómo lo ven las pymes? Dice, bueno, no, ahora nos salvamos. No, para nada. 40% dice que va a estar peor. 40% dice que el RIGI le va a hacer daño a su propia pyme. El 40% cree que va a continuar. Entre los dos, el 80%. Solo el 18% cree que puede haber alguna mejora. Hoy estuve visitando a algunos empresarios pymes y uno me decía, es una locura, el RIGI no se puede entender. En ningún país serio se aplica una cosa así con el daño que le significa a las pymes que ponemos todo. Básicamente es abrir para que vengan grandes jugadores sin ningún tipo de dar nada a cambio para el país, con la mera idea de que puede ser una inversión. Claro. Pero con una afectación interna muy brava. Y con la lógica, vos me vas a entender, de la década de los 90, de la teoría del derrame llevada a las pymes. Claro. Es decir, si esas empresas se instalan acá, algo va a caer ahí, algo vas a terminar haciendo vos. Que después no pasa, ya lo hemos vivido, ni en el empleo ni en el sector pyme. Y finalmente, ¿qué perspectivas tiene para el 2025? Acá mejora un poquitito la situación, es decir, todavía hay expectativa, aunque buena parte, en realidad el 40% dice que va a estar peor, el 40% está un poco mejor respecto de lo que considera los próximos 6 meses. Claro. El 40% dice que va a estar mejor. Pero fíjate que el 60% sigue diciendo, respecto de hoy, que el escenario ya no para los próximos 6 meses, para el 2025 va a ser magro. Gracias, Hernán. Insisto, en un ratito hablamos con Adrián Mercado y vemos cómo se traduce esto en el momento en que una empresa empieza a decidir vender su propia maquinaria. Bueno, nos vamos a meter en otro tema de mucha tensión política. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con lo que aprobó el Congreso Nacional respecto de la mejora de las jubilaciones y el cambio de la fórmula? También, para que cuando empiecen a mejorar los salarios, también mejoren las jubilaciones. El gobierno dice veto total, lo adelantaba, además del presidente Javier Milei, hoy nuevamente el vocero Manuel Adorni en conferencia habitual. Dale. El presidente ya lo dijo, ¿no? El veto va a ser... la idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Si hay alguna novedad con respecto a la primera definición que te digo, la segunda, por supuesto que se los vamos a comunicar, pero la decisión del presidente está tomada. Y con respecto al tema burocrático, entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, a realizar el veto. Eso son prácticamente 15 días de corrido, así que la verdad es que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático esta decisión.
Bueno, está claro que la discusión es vetar cómo, si total, qué costo político, pero vete, Milei, vete es el grito libertario, vete. Y a partir de ahí surge esta portada, que está muy bien. ¿Qué puede ser vete? ¿Qué puede ser veto total? Vetar todo. Y ahí aparece nuestro amigo con peluca y la X de esto no va. BT Go Home podría ser también. Bueno, y nuestra imaginación juega. Por suerte, eso está libre de verdad. Ibáñez, a ver, ¿qué dimensiones de todo esto te parece interesante? Más importante la segunda frase de Adorni. ¿Cuál? La de que está confirmando el veto total, sino la decisión del presidente de no negociar. ¿Por qué es muy importante detenerse en ese aspecto? Porque el veto total no tiene argumento de índole fiscal. El veto total es una decisión política. ¿Y por qué no tiene argumento fiscal? Repasemos, podría haber un veto parcial, perdón. ¿Qué quiere decir? Que la ley votada tiene varios artículos y muchos de esos artículos, bueno, tienen... No, hay dos, para ser más Sí. sencillo, hay dos puntos que al gobierno le generan preocupación. Uno es que el aumento sea retroactivo a abril. Claro. Y el otro es Muchos que lo obligue condicionamientos, sí. a resolver en 6 meses las deudas y los trámites iniciados, las causas iniciadas por retroactivos con 90.000 jubilados y también las cajas previsionales. O sea, podría negociar adelante con la recomposición, pero... Pero eso fue lo que dijo Sí. el portavoz de la Libertad Avanza en el Senado. Bartolomé Abdala en la sesión del jueves pasado dijo: ustedes quieren todo, nosotros estamos dispuestos a hacer un aumento, a hacer una recomposición, pero ustedes quieren todo, quieren que sea retroactivo y además quieren asistir a las cajas provinciales. Entonces, ahí el punto es que la decisión justamente de Milei no es fiscal, el veto total, es una decisión absolutamente política, porque como dijo Adorni, no quiere negociar. No quiere negociar por dos ideas básicas, porque su naturaleza es no negociar, porque cree que esta medición, si tener que acceder en algún punto, sería una especie de debilidad para su concepto, y además porque está entrando en un proceso que lo lleva prácticamente una temporada de veto. Porque... Temporada de veto. Claro, porque se viene el veto previsional, Sí. pero no va a ser el único. No va a ser el único, ahora vamos a repasar en algunas placas, porque estaba previsto, si no es esta semana, va a ser la semana próxima, va a salir la ley ya aprobada en diputados de actualización de los fondos que tienen que ver con el presupuesto universitario. Aumento de jubilaciones ya está decidido. Ya está decidido el veto, la temporada de vetos empieza ahí. El segundo punto, que es presupuesto universitario, decía, se votó en diputados Sí. con una mayoría importante. Está previsto que se vote en Senado y no habría ninguna posibilidad a simple vista de que no estén los números suficientes, por lo menos para una aprobación simple. Sí. No sé si Después van a dar veremos para si los los 2 2 tercios. tercios. No importa. Ahora, el argumento fiscal y político que jugó acá no va a estar acá presente. Te doy un dato nada Sí, más. claro, cómo no. Va a estar presente Sí. absolutamente ahí. Ahí le pregunto a Hernán algo que me parece importante, porque lo que cuestiona el gobierno es, che, ¿por qué no dan alternativas de financiamiento para esto? El problema, Hernán, es que las alternativas de financiamiento no está de acuerdo el gobierno, sí. Mira, te diría que la principal y que de hecho equivale en términos monetarios al incremento de las jubilaciones, al menos para este año, es la reducción del impuesto, de la alícuota de impuesto a los bienes personales, que es más o menos... Por ejemplo. Lo mismo, Parecido. 0,4, claro, pero acaban de votar bajarla. Podrían Sí. no haberla bajado y haber aumentado a los jubilados. Es un ejemplo, ¿no? Pero recién Nicolás Massot en el programa de Maxi Montenegro dijo, y esto el gobierno, cuando era ministro de Economía Sergio Massa también lo había planteado, esas separatas, esos beneficios Claro. fiscales que tienen muchas empresas. Hoy es un tema central, porque además una de las empresas beneficiadas con eso es Mercado Libre. Claro, Claro. La ley de economía del conocimiento, que fue una que estaba en la separata, que era 130.000 millones en el año 2023, fue uno de los datos que ya en la ley bases algunos sectores opositores le decían, che, aflojá con los recortes y ¿por qué no tocas esto? Otros también planteaban, por ejemplo,
hacer algún tipo de reforma con lo que tiene que ver con la ley de promoción para Tierra del Fuego. Había muchos aspectos Es decir, aquí hay, para ir retocando evidentemente cuestiones una ceguera ideológica en términos económicos de dónde sacar recursos para financiar ni más ni menos que cobren cuánto más, Hernán, 18, 20 lucas los 18.000 pesos más. ¿Cuánto? 18.000 pesos más exacto. en la mínima. 17, 18. Que debería ser, si fuese retroactivo a abril serían aproximadamente 80.000 pesos recuperar por única vez. Pero por eso es importante detenerse en el dato de el veto total, qué es lo que busca y cuál es la determinación. Que es político. Porque además, lo que sí es cierto, el presidente no quiere negociar y se vienen varios temas que van a ser además difíciles, porque es muy probable, si no ocurre esta semana, también va a ocurrir la que viene, que se apruebe en el Senado la caída del DNU de los fondos reservados. Claro. Y cada movimiento de ese tipo el gobierno lo entiende como una declaración de guerra. Un desafío político. Un desafío político, no es casi un desafío fiscal de consideraciones. Con ellos no se puede acordar y hay una definición que me parece que es determinante. Dos definiciones para poner sobre la mesa y mirarlas hacia adelante. El jueves, vos contabas la foto del día viernes en el programa de acá, en la reunión con economistas, Javier Milei dijo que no se puede negociar con la política, que no se puede negociar con la oposición y que planteó la posibilidad de que en algún momento esa relación va a ser tan tensa que hasta van a querer iniciar un juicio político contra él. Digamos, ese es el tono. ¿Está dispuesto a eso el presidente? Él está leyendo que va a ser la respuesta del otro lado. Sí. El domingo, hablando con Iván Jaworski, José Mayans, los vimos al inicio en las voces del día, dijo que estaban dadas las condiciones para un eventual juicio político. Pero hay un tema más. Dale. Y anótalo. El 15 de septiembre, Luis Caputo, el ministro de Economía, tiene que presentar el presupuesto 2025. Lo que están diciendo en el gobierno, que no van a ceder ni una línea. ¿Qué significa eso leído en este contexto? Que no va a haber presupuesto y que no va a tener ningún problema el presidente de tratar de volver a prorrogar el presupuesto. Porque que le da una discrecionalidad total. Porque alguien me decía, entendiendo la lógica de Milei, hablando con él prefiere gobernar sin presupuesto. Si atás los cabos, no se puede negociar con la política, que tiene las mayorías y los votos para aprobar el presupuesto y esta voluntad, uno tiene que prepararse para que eso efectivamente pueda ser posible. La última vez que Pablo Ibáñez nos dijo, semana pasada, y les digo una última cosa, nos dijo que Martín Lustó podía ser presidente de la Bicameral de Inteligencia. Lo miramos sorprendido, atención con esto que nos está contando, una apuesta del gobierno por no tener presupuesto y tener total discrecionalidad respecto de los recursos. Más licuadora, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál es el impacto real de todo esto que estamos hablando? A veces parece fuera de la superestructura de la política. El impacto real son los recursos que cada distrito tiene en nuestro país para afrontar, sobre todo, y garantizar aquellos derechos los más importantes. Entre ellos, la educación. Nunca se sabe cuál es la chispa que puede prender a nivel nacional una suerte de respuesta en todo el país a las políticas de ajuste. ¿Se acuerdan que mirábamos con mucha atención lo que pasaba en Misiones, los salarios docentes y los salarios de la Fuerza de Seguridad? Bueno, en este momento, y juego con la idea original del programa en la apertura, en Entre Ríos está todo roto respecto de los recursos para la educación. Vean el spot que armaron docentes en Entre Ríos para contarle, no solamente a la provincia, en el país que no miramos, a todo el país lo que está pasando en este momento en la provincia. ¿Sabías que, aunque el gobierno diga que el aumento es del 30%, en realidad es del 5%? ¿Sabías que el salario docente no supera el índice de indigencia? ¿Sabías que durante el año nos descontaron 2 veces y en realidad no nos aumentaron nada? ¿Sabías que el gobierno nos amenaza y nos presiona con nuestro derecho a huelga? ¿Sabías que quieren hacer de la educación un servicio cuando en realidad es un derecho? ¿Sabías que el material didáctico lo pagamos con nuestro sueldo? ¿Sabías que tenemos que hacer rifas, ferias y bingos para solventar gastos institucionales? ¿Sabías que a las 4 horas de trabajo en la escuela le sumamos muchas más en nuestra casa? ¿Sabías que desde julio nos descuentan el 3% más de aporte jubilatorio?
¿Sabías que lo que nos pagan de traslado no nos alcanza ni para 10 días de trabajo? Queríamos compartir esta información con ustedes para que entiendan nuestro reclamo y como familia nos puedan acompañar. Está conectado en línea Alberto Díaz, es integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Alberto, muy buenas noches, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24 saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es la situación en este momento? Bueno, la situación es grave, gravísima diría yo. Tenemos el 70% de los docentes por debajo de la línea de indigencia. Recién este mes los docentes van a cobrar apenitas por encima de la línea de indigencia y por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza está en alrededor de 900.000 pesos y un salario docente hoy en Entre Ríos está en los 450.000 pesos y con un bono negro otorgado unilateralmente por el gobierno de Rogelio Frigerio de 50.000 pesos. Lo que hace que, pero por 3 meses nomás, lo que hace que el sueldo de una persona que trabaja como educador de la educación, de educador en Entre Ríos, es de 490.000 pesos con 50.000 pesos en negro que no reciben los jubilados. Alberto, entendemos que hay conciliación obligatoria, al mismo tiempo que a pesar de esta conciliación obligatoria, un porcentaje importante de familias acompañan el reclamo docente y decidieron, como una manera de solidarizarse, no mandar a los pibes a la escuela. ¿Cómo es esta situación? Sí, fue una cuestión muy conmovedora que pasó en estos días. Venimos de un conflicto que se abrió allá a principios de año con un bono negro también de este gobierno, tratando de enfrentar una situación que ya era grave, y ese derrotero de cuestiones desemboca ahora a principios de este segundo semestre del año con un conflicto irresuelto donde se había comprometido el gobierno y había firmado en paritarias el gobierno de Frigerio de decirnos cómo iba a pagar la deuda de este primer semestre. Nosotros perdimos desde septiembre del año pasado a agosto de este año más del 40% de lo que es la canasta básica. Nosotros el año pasado llegábamos al 70% de lo que es la canasta básica y hoy llegamos al 40% de lo que es la canasta básica. Y bueno, ese derrotero de cuestiones que fuimos llevando adelante con nuestra lucha desemboca finalmente en una conciliación obligatoria dictada por una jueza de acá de Paraná, porque había fracasado la paritaria que se desarrolla en la Dirección de Trabajo de la provincia. Nosotros entramos en conciliación obligatoria y tenemos la primera audiencia de conciliación obligatoria el día de mañana, donde vamos a ir a escuchar qué es lo que ofrece el gobierno, pero pasó algo muy hermoso para nosotros, porque el viernes, a pesar de la conciliación obligatoria y nosotros ajustados de derecho, volvimos a nuestras aulas con los miserables sueldos que se están cobrando, pero los papás en una conmovedora acción decidieron, junto con los estudiantes de secundario y terciarios y los alumnos de primaria, hacer ellos el paro por nosotros y vaciaron gran parte de las escuelas de la provincia de Entre Ríos en una manifestación de respeto hacia cada uno de los docentes que estaba de paro, anulado por la justicia. Hernán. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sabés que estaba repasando efectivamente la canasta básica total, lo que se llama línea de pobreza es de 900.000, pero la línea de indigencia es 405. Ustedes están básicamente en la línea de indigencia, diría. ¿Cómo se hace para vivir? ¿Cómo hace un docente para que su familia, su familia, viva con 490.000 pesos? Insisto, prácticamente la línea de indigencia. Hay un cartelito que dice por ahí, entre todos los cartelitos, la imaginación del docente es impresionante, siempre, nunca deja de asombrar.
hay un cartelito que dice lucha y plata nunca tuvimos. Nunca nos faltó, quiere decir. Y es así, nosotros hay docentes que se trasladan 150 kilómetros por día de ida y de vuelta al lugar de trabajo y el gobierno les reconoce 40.000 pesos de traslado por mes. Una escuela, para que se den una idea, una escuela que da la famosa leche, el desayuno o la merienda, recibe 125 pesos por día para cada alumno, recibe 3 pesos para limpieza por día, por alumno, 3 pesos. Eso se sostiene con lo que hacen, con lo que ustedes pasaron hoy en el spot al principio. Los docentes venden rifa para pagar internet, venden pasteles para pagar la tiza, para pagar el borrador, para limpiar las aulas. La cotidianeidad de la escuela hoy en Entre Ríos está sostenida por la solidaridad de los docentes y por el empuje y la fuerza que tienen las instituciones educativas, que la verdad cada vez que uno entra a una de ellas es para sacarse el sombrero, porque solo cabe admirarlas. Alberto, solo cabe eso. El gobierno no reconoce el atraso, y si reconoce el atraso, es difícil no reconocerlo por lo que planteaba Hernán y por lo que venías contando recién. ¿Cuál es el argumento? Dice no hay plata. ¿Cuál es el argumento para no resolver o mostrar voluntad de resolver una situación tan dramática y tan clara, por otra parte? La primera cuestión que hay que decir es que en el ámbito paritario el gobierno dijo que iba a pagar la deuda. Es uno de los conflictos que tenemos abiertos, o uno de los puntos del conflicto que tenemos abierto con el Congreso, con el gobierno. El gobierno dijo que iba a decir cómo nos iba a pagar esta deuda. Nosotros perdimos 20 puntos el año pasado, alrededor de 20 puntos, y en lo que va de este año alrededor de otros 12, 15 puntos más. El gobierno nos dijo que en el segundo semestre nos decía cómo pagaba. Bueno, eso no lo ha hecho. Es más, no lo dice. El gobierno ha dicho que iba a o sea, reconoce la deuda, pero dice, bueno, no tengo los recursos, no... Sí, no tengo plata. No tengo plata, pero al lado, en vez de ir a gestionarla, a donde tiene que ir a gestionar, entendemos que no está haciendo eso. A ver, Pablo, sobre esto, Pablo Ibáñez tiene algo para aportar. Justamente sí, estaba con esa pregunta porque alguien recordamos en la producción que en su momento, cuando asume Néstor Kirchner, asume con un conflicto docente en Entre Ríos. Sí, y hubo una decisión en el 2003. Y una decisión en aquel momento del gobierno nacional de resolver ese conflicto. El gobernador era Montiel, venía de la Alianza, era del radicalismo, y hubo una intervención del gobierno nacional. Lo que uno observa acá, no quiero patear todo hacia Milei, pero uno observa un desentendimiento absoluto de la nación en esta cuestión. Pero si el gobierno lo dice, está descentralizado, responsabilidad de las provincias. Que lo resuelva cada provincia. La pregunta es esta porque creo que es la encerrona, y hoy cuando vos preguntabas este planteo si puede ser un dato que anticipe conflictos en otro lado, alguien me decía del gobierno que entre que se cayó el FONIT, que dependía de la nación, se cayó la recaudación provincial, efecto también de una medida del gobierno nacional de dinamitar la economía. La coparticipación, que tiene que ver también con los ingresos nacionales, también cayó en las provincias, y esto hace como una especie de conflicto de las provincias. ¿De qué gobierno te decían eso? No, del gobierno de la provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos. Claro, me están diciendo, este es el contexto para saber, porque digo, también uno se encuentra con este conflicto, cuánta voluntad puede haber de los gobiernos provinciales, y me quedo con este último dato, perdón, Alberto. También es cierto cuánto el gobernador, en este caso Frigerio o el que sea, puede ir hacia arriba y decir, muchachos, las decisiones de ustedes me están rompiendo la provincia. Bueno, pero un gobernador tiene que saber cómo tensar, pienso yo, ¿no? A ver, Alberto, ¿qué opinas? No, miren, yo soy maestro de grado. Y cuando uno elige a sus representantes, los eligen para que gobiernen. Claro. Y yo no sé de dónde tiene que sacar la plata el gobernador Frigerio. Yo lo único que sé es que él tiene que hacerse cargo de que está en un lugar de representación de los trabajadores, de los ciudadanos de una provincia. Y tiene que dar cuentas de eso.
O sea, si él no tiene recursos en la provincia, deberá exigirlos en otro lugar. Yo no estudié para eso. Bien. Yo sé cómo se hace otra cosa, que es pararse delante de 30 chicos y dar clases. Eso que para lo que él se propuso, y que de hecho tiene un montón de funcionarios, muchos de Buenos Aires, eso es parte central de su gobierno. Claro, es su responsabilidad. Y ahí sí, una cuestión. Y con las acciones que está haciendo, no solamente nos está llevando a la indigencia, ya no es pobreza, es indigencia, sino que además nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando con nuestra obra social, porque esto de inyectar bonos en negro unilateralmente desfinancia lo que es nuestra obra social, carísima a nuestra salud, a nuestra caja de jubilaciones, que después de muchísimos años la seguimos manteniendo dentro de la órbita de la provincia. O sea, son luchas inclaudicables que hemos llevado a través de cientos de años, muchos años, y que no vamos a resignar así porque sí. O sea, no, es muy caro hacia nosotros, la clase trabajadora, que hemos puesto, ustedes traían ese ejemplo recién, pero en la época de Montiel nosotros pasamos 3 y hasta 4 meses sin cobrar, y se destraba el conflicto del 2003 con la llegada de Kirchner, del expresidente Kirchner, con dinero que solucionó una situación que era realmente catastrófica para nosotros. Alberto. Entonces, sí, diga, cierre una última frase, dale. No queremos volver a eso. Está claro. El gobernador Frigerio fue elegido por los ciudadanos entrerrianos para que él gobierne la provincia. Y si él no tiene dinero, acá la luz que se pagaba 3.500 pesos, vinieron 30.000 pesos. El gas que se pagaba 600 pasó de 600 a 7.000 a 18.000. Y los salarios quedaron estancados, vuelvo a repetir, debajo de la línea de indigencia. Eso no se soporta más. Alberto, gracias por este rato. Importante para nosotros poder visibilizarlo, y por supuesto vamos a seguir el momento a momento del conflicto. Un gran abrazo. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Pablo, muy bien. Una línea, por favor. Sí. Cuando yo planteo la situación de la provincia, estoy plantando los dos matices: que la nación no asiste a las provincias, no interviene para resolver un conflicto, y que también el gobernador, parte de sus tareas es ir a demandar para arriba, no demandar para abajo. De mínima, para no equivocarse, mínima a para no malentender. La política de amistad con Milei no le funciona. Bueno, para resolver un problema así, ni lo de ni Cuadra haciendo vos podés decidir, negocios, es una decisión política, de esas cosas es una decisión política, no tensar, porque estás privilegiando un vínculo político, pero lo que te pasa es esto en tu casa, digamos. Claro. Si no me iba a parecer que uno estaba justificando a la provincia por no entender. Sí. Digo que la provincia también tiene una actitud pasiva. La nación de no involucrarse, y también tiene una actitud pasiva en todo caso el gobernador, que decide no ir hacia arriba a demandar lo que tiene que demandar respecto a poder resolver el tema de los docentes. Mira, cierro con esto, con algo que en general diputados y diputadas nos suelen decir. Atilio Benedetti es diputado nacional que efectivamente votó la esencialidad en la educación. Esto es la limitación del derecho a huelga. Y me contaban que en La Roque, en su pueblo natal, hubo una manifestación en su contra para hacerle saber: nosotros sabemos que votaste esto en medio de este conflicto. Digo porque no suele ser gratis para diputados nacionales volver a su casa, volver a su pago, encontrarse con sus vecinos y vecinas que le dieron esa representación y tener que rendir cuentas. Diputado nacional por el radicalismo por la Así es. Bueno, esto es parte del país que no miramos. Importante que lo tengamos en cuenta. En doble sentido, no solamente porque son historias que a veces cuestan entenderlas, pero que luego nos encontramos con que tienen un impacto nacional, caso el 2003, lo que significó en aquel momento, pero tampoco miramos la respuesta de la ciudadanía, porque siempre se intenta poner a la comunidad educativa, a las familias, en contra de los docentes que protestan, y en este caso las familias, como no podían los docentes hacer paro porque estaban en conciliación obligatoria, no mandaron a los pibes a la escuela, siendo plenamente conscientes de que era lo que se estaba jugando
y mayor aún, siendo plenamente conscientes de qué era lo mejor para sus pibes, de cuál era la manera de garantizar eventualmente el derecho a la educación. Hacer nuestro recorrido en los diarios y en los portales de todos los puntos del país o distintos puntos del país que reflejan en modo local lo que está pasando a nivel nacional, el momento de la política económica y social en la Argentina. Vamos a arrancar con Rosario, la capital. La crisis económica llegó a las parroquias. Presten atención a esto. Caen las colectas y crecen las tarifas de servicios públicos. Las iglesias del Arzobispado de Rosario organizan polladas, rifas y venta de souvenirs para mantener los templos y la creciente demanda de ayuda social. Esto en Rosario. En la provincia de Santa Fe también, aquí con el Diario 1, el freno al financiamiento de investigación impacta en Santa Fe. La economía del conocimiento es la más afectada. La agencia I+D+I comunicó que se canceló el financiamiento a todo proyecto de investigación posterior al 2022 y que no se abrirán nuevas convocatorias. El viernes teníamos Club de la Casta, ¿se acuerdan? Con un investigador del CONICET y referidos, por supuesto, a esto que es un impacto evidentemente en todo el país, no solamente a nivel nacional en la investigación. Ushuaia, Tierra del Fuego, el diario del fin del mundo. La justicia respaldó el tarifazo de gas. Los jueces de Cámara revocaron la cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande que había suspendido la aplicación del aumento de la tarifa de gas en Tierra del Fuego. Es decir, la alzada, los superiores de la jueza que había suspendido la aplicación del aumento de la tarifa, la revocaron. Se respaldó. Había algo que decía, porque si podemos volver un segundito atrás, y no sé si la podemos levantar un cachito, volvamos a Tierra del Fuego, y si se puede levantar un segundo porque es importante, si no lo cuento yo. En tanto que mantuvo la prohibición de cortar el servicio, es decir, la agenda hoy de los tarifazos en el país es, bueno, queda firme el tarifazo, pero se prohíbe, por lo menos hasta que quede firme, la suspensión del servicio. Estamos hablando del derecho en el acceso, en este caso, al gas. Hace un poco de frío en Ushuaia, ¿no? Uno tendería a pensar. El Diario de La Pampa, ya no hay partida presupuestaria para pagar el aumento de sueldos. Bueno, problemas que tienen que ver también respecto de los recursos de cada provincia. Dólar supermercado, esto en Mendoza. Otro mayorista se sumó a la tendencia, pero es mínima la operatoria. El mayorista Oscar David, así se llama el mayorista, comenzó a recibir dólares cara chica, pero aseguran que son muy pocas transacciones. Bueno, esto es producto de, si tienen los dólares, cámbienlos por pesos para hacer los consumos. Esa era la manera de incorporar dólares. Me parece que no era la expectativa de la ciudadanía que había logrado ahorrar algunos dólares en su momento. ¿Qué más? Diario El Comercial, de Formosa. La garrafa de 10 kilos de gas se consigue desde 11.000 pesos hasta 12.500. Después de la desregulación que dispuso el gobierno, posibilitando que las empresas distribuidoras de garrafas ya no tengan tope para los precios del producto. Es decir, vos vas a buscar una garrafa que antes tenía un precio tope y te dicen 12.500 pesos y viva la libertad. ¿No se siente más libre comprando una garrafa de 12.500 mangos? La última, el Diario de la República, esto es Chaco, si no me equivoco. San Luis. Exigen ayuda estatal para personas en situación de calle. Agrupaciones sociales piden a la policía, al gobernador y al intendente que brinden más asistencia. Iniciaron una colecta. En la ciudad solo hay 2 albergues que brindan apoyo. Miren el encabezado, la viñeta. Muerto por frío. Nos vamos a la mesa, al encuentro de Adrián Mercado. Les decía, es empresario y se dedica a algo muy particular, a las subastas industriales. De alguna manera, Adrián Mercado es un narrador de este tiempo. Adrián, ¿cómo andas? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, al contrario. Un placer para mí estar acá y estar al lado de ustedes cuando están comentando la realidad, que es lo más importante, ¿no? Bueno, vos tenés una situación muy particular porque por charlas que hemos compartido, no celebrás de ninguna manera esto que está ocurriendo, pero de alguna manera te dedicás a algo que efectivamente tiene un impacto directo. ¿Qué es una subasta industrial y en qué momento se hace? Mira, en realidad terminamos siendo amigos con los industriales, porque no es que paso a ser el enemigo o el malo de la película, que en algún momento termino siéndolo, pero viéndolo desde el punto de vista, primero es el asesoramiento hacia ellos. Cuando me llaman yo les tengo que decir qué es lo que pueden hacer para ver qué van a hacer.
¿En qué situación te llama un empresario? Y ya cuando están con lo último, o sea, ya empezaron a despedir a gran parte de la gente y viendo que los recursos económicos de los ahorros se le están quemando y los que les quedan todavía tienen que definir si van a seguir un tiempo más para luego terminar de quemarlos todo o con eso tratar de indemnizarlos a los que quedan o a una parte a ver qué pasa, hasta dónde siguen. Siempre hay una expectativa de tratar de aguantar un poco más a ver si se revierte la cosa, ¿o no? En realidad, ya a esta altura no deberían tener ninguna expectativa, lo que son más de 40 años a esta parte. O sea, lo que tenemos, yo tengo 60 años y la mayoría de los industriales en los cuales yo los voy a ver tienen de 40 para arriba. Ya deberían saber que al mes 8, después de este año y con todas las consecuencias que estamos viviendo y con todo lo que se ve por delante, y encima lo peor que después de las vacaciones de invierno, hasta ahora se notó una baja tremenda en cuanto a lo que es las ventas, y yo no sé qué expectativa pueden llegar a tener, de dónde se quieren agarrar. Si a lo mejor por decir, bueno, lo voté y voy a darle un poco más de esperanza, pero la realidad que yo les digo es la verdad. Les digo, mira, hoy tus máquinas, tu empresa, tu capital, vale el 50, el 70% menos que el año pasado. O sea, mirá cómo se financia una empresa argentina en menos de 8 meses. Claro. ¿Pero por qué cambia eso? ¿Porque no hay mercado? ¿Porque...? No hay mercado porque todo el mundo está más vendiendo que comprando. Claro. Y los que compraron en los primeros meses, porque vieron que ahí era una oportunidad de comprar, ya se llenaron tanto de cosas de comprar y los galpones tienen lleno de máquinas, lo que son bolseros y oportunistas, que ahora por más que se la presentes baratas o regaladas, te dicen, ya estoy sobreestoqueado. Claro. Déjame vender esto y después veo. Entonces, hoy estás en un momento donde el industrial no sabe qué hacer, se quiere agarrar de algo que es casi un imposible, y cuando le vas a decir que lo que tiene para vender no le alcanza ni para indemnizar a 3 o 4 personas de las 15 que piensa a lo mejor despedir, se encuentra que está contra la espada y la pared. Pero la verdad es que lo sepa. ¿En el último tiempo te han llamado más para consultarte? Muchísimo. Ya en enero, apenas arranqué en enero. Yo me acuerdo haber hecho una nota los primeros días de enero, que hacía poquito tiempo que había asumido ya Milei, y de tener 3 llamados por semana, que tenía 4 habitualmente el año pasado, ya empezaba a tener 5, 7, 10 por semana, adelantándose ya a lo que se podía venir con la tendencia del nuevo gobierno que iba hacia un perfil antiindustrial. ¿Y hoy? Y hoy estoy teniendo un promedio de 15, 16... ¿Por semana? Por semana. ¿De 3 llamadas en enero? Sí, de 3 semanas en enero. ¿A 15 ahora? 15. Y en un promedio, que esto sí es alarmante, entre 70 y 100 pymes por mes que hago subastas. Que el 70% cesa y el 30% trata de sobrevivir vendiendo el 30 al 40% de máquinas que tienen parada. O sea, esa es la realidad. ¿Qué sectores sobre todo? Y el peor sector que hoy está golpeado, empezamos con la obra pública, que es la que está tratando hoy más de ver cómo vende parte de sus maquinarias pesadas, a ver cuánto tira. Que cuando vos empezás a hablar con esos empresarios, la mayoría de esos empresarios, todo ese parque de maquinaria que vale mucho dinero, ustedes dicen, para hacer un cálculo estimativo, hoy una pala cargadora, una retroexcavadora, lo que estamos en el palo industrial sabemos de qué estamos hablando, vale 40, 50, 60 millones de pesos. Sí. Vendiendo 10 de esas máquinas que pueden llegar a tener un promedio de 200 máquinas, una pyme grande que está en ese palo, y puede aguantar a lo mejor un tiempo más. El tema es que esas palas de 50, 60 millones de pesos que veníamos vendiéndolo el año pasado, hoy por ahí no te dan ni 30 millones de pesos. Claro. Entonces, están en esa disyuntiva. Pero además, corregime, cuando empezás a descapitalizarte, cuando empezás a vender tu maquinaria, vamos a suponer que la cosa cambia. No es tan sencillo volver a recuperarla. Es decir, lo vendiste por poco, pero cuando lo vas a comprar seguramente es muy difícil. En primer lugar, para que ese proceso pase, Pablo... Es largo. Es larguísimo. O sea, vendés en un mes, podés vender, te puedes descapitalizar, para recapitalizarte te puede llevar muchísimo tiempo. Y por lo menos tenés que tener y encontrar un gobierno que te dé la posibilidad y las herramientas, primero para que la parte, digamos, de los servicios, que hoy están subiendo más que nunca y a partir de ahora arrancaron más que nunca, les empiecen a dar hacia abajo para que empiecen a tener un poco más de oxígeno. Un resto. Y poder salir de esa ronda para volver otra vez a comprar material para empezar a arrancar de cero. Y luego a poner en marcha toda esa maquinaria que están paradas.
que están sin seguro, Pablo. O sea, esos depósitos llenos de máquinas, que pueden tener hoy 100, 150, 200 máquinas paradas, de obras que se pararon y tienen que estar guardadas en algún lugar. Vos hablás con los empresarios y el 80% están todas sin seguro. Significa que cualquier problema que puedan tener en ese predio, pierden todo su capital. Y no tienen seguro porque se quieren ahorrar ese... Se quieren ahorrar ese dinero. ¿Cuánto fue la expectativa? Digo, a ver, uno imagina, vos decías hoy, 8 meses, ya el que conoce la historia y sabe que esto no va a arrancar fácilmente, esa era tu definición. ¿Hay que prepararse por una especie de industricidio, por lo menos en algunos sectores, por ejemplo la obra pública, que no parece que haya ninguna intención del gobierno de algún momento reactivarla? No solamente eso, vos fíjate que la obra pública es lo primero que te nombro porque fue lo primero que pasó y lo más grosso. Pero después vienen los fabricantes de muebles, después viene la línea blanca, después están los textiles. Porque hoy, ¿quién va a querer cambiar una heladera, un lavarropa, un secarropa? Salvo que se te rompa, no tengas más recursos de que tener que ir a cambiarlo. ¿Y en esos sectores también ya empezaste a detectar...? Sí, sobre todo las empresas más importantes hoy de línea blanca son las que están despidiendo mayor cantidad de gente porque el consumo cayó un montón. Y por más que te quieran dar crédito, la gente antes de salir a comprar, porque el crédito le puede hacer... O sea, les pueda seducir, no lo va a hacer por miedo a perder el trabajo. Porque ese es otro de los asesoramientos que a veces nosotros le decimos a las personas. No es un tema a veces de que hoy te quieran dar crédito y hacer ver que con crédito la gente puede salir a comprar. La gente hoy, antes de sacar un crédito, piensa primero en si va a tener el trabajo dentro de 2 meses, 3 o 4 para poder pagarlo. Aunque haga un negocio con la cuota, capaz que no tiene ni siquiera para pagar esa, digamos. Pero porque claro, Pablo, o sea, ya la gente percibe dentro de una pyme lo que sabemos que alguna vez que hemos caminado pymes. Sí. Por eso me gustaría a veces que los gobiernos, cuando son gobiernos y empiecen a hablar de determinados temas, tengan un cierto conocimiento de lo que es entrar a una pyme, hablar con el dueño de una pyme, sentirse dentro... A ver, contá un poco eso. Vos entrás a una pyme en este tiempo y ¿qué sentís? ¿Qué observás? O vos que tenés mucho ya y tenés mucho oficio, ¿qué mirás? ¿Las caras, los rostros? Primero los rostros de la gente que primero te hacen citar fuera de un horario normal de trabajo, que lo hemos hablado con Hernán, porque no quiere el propietario que ya cuando te vean a vos, que algunos te pueden llegar a conocer y otros ya intuyen que es por algo. O preguntan, ¿y este quién es? Y porque aparte ya se empieza a oler que el teléfono empieza a sonar poco, ya se empieza a ver que el stock sigue estando en la estantería y eso queda ahí. Ya se empieza a ver de que el dueño, para costarle mover ese stock que tiene ahí parado, empieza a dar financiación. Y ojo con esto que vengo a decir ahora, que este es el comienzo de los cheques que van a empezar a venir rechazados dentro de 3/4 meses. ¿Por qué? Explica la dinámica. La dinámica es que hoy, como no puedo vender, tengo que sacar el stock y necesito que me des cheque para yo luego ir pagando proveedores o ver cómo reviento esos cheques para ir subsistiendo o algo por el estilo. Yo que soy vendedor o que vendo en el interior y que tengo la posibilidad de decirte, bueno, dame mercadería que a ver qué puedo hacer. Sí. Y yo con la desesperación que tengo, decirte, bueno, aunque sea al costo o lo que fuera, véndeme. Yo te doy cheques, 4 o 5 cheques que vos después, a medida que vas necesitando, vas reventando. Después, a la larga, la persona que se llevó esa mercadería, que luego lo vende, tampoco puede venderlo el negocio a quien se lo vendió. Sí. Nadie puede pagar, vuelta a que el cheque vuelva rechazado. Se empieza a cortar la cadena. Se empieza a cortar la cadena de pago, vienen los cheques rechazados y ahí vienen los grandes problemas. ¿Y en qué punto está de esa línea de tiempo? Arranca recién ahora, Pablo, porque el ahorro que la gente tenía, que bien dicho por el presidente, buscaban y esperaban que los ahorros se fueran comiendo de a poco o que fueran sacando ahorro para subsistir, hasta ahora vinieron poniendo plata del bolsillo. Llegó el momento que ya no hay mucho más. Entonces ahora viene el momento de decir, bueno, quiero vender. ¿De qué forma? Dame 3, 4 cheques y llévate la mercadería al interior y vemos si podemos vender y vemos cómo zafamos de eso. Hoy estamos en ese momento. Por eso te digo, hoy es el comienzo, después de las vacaciones de invierno, de lo que viene del corte de la cadena de pago. Vos no ves reactivación en esta etapa en ningún sector, ¿no? No lo veo porque primero, para que empiece a haber un poco de reactivación, el salario de verdad le tiene que ganar, digamos, al consumo. O sea, que esté por arriba, que yo pueda pensar en vacacionar, que yo pueda pensar en cambiar algún electrodoméstico o poder pensar en irme de vacaciones tranquilo, sabiendo que si me voy de vacaciones, cuando vuelvo el trabajo lo tengo asegurado.
porque el miedo es eso, o sea, y los créditos que están empezando a dar, sobre todo el crédito hipotecario, que toda la gente me pregunta, che, me meto, mirá que es un crédito que por ahí está en una posibilidad importante, le digo, no se metan a sacar un crédito, por más que hoy el banco esté dándole créditos a la gente hipotecarios, porque el gran problema, volvemos a lo mismo, ya dejó de ser tanto la inflación, sino hoy cuidar el empleo y que tengas empleo. Y vos la ves a la gente con temor a perder el empleo, porque como te decía Pablo, el teléfono no suena y vos entras a una pyme y lo primero que hay es silencio. Vos calculás que de 10 máquinas, por decirte 10, puede ser 100, está trabajando el 40%. Esa es la, ¿cómo suele decirse? ¿Cuál es el indicador de la capacidad ociosa? Sí, la capacidad instalada. La capacidad instalada ociosa. A ver, Adrián, la última. Vos tenés vínculo con tus clientes, conversás. Siempre. Te deben tener cierta intimidad. A veces hasta debe ser de psicólogo. Sí, totalmente. O se desahogan con vos. Por cómo se dieron las elecciones, una enorme cantidad de dueños de pequeña y mediana empresa votaron a Milei. ¿Qué sentí? ¿Qué notás? ¿Notás? Bueno, no sé si hice bien el cálculo, pensé que era otra cosa, o hay una luz al final del camino, todavía tengo esperanza, hay que darle un poco más de tiempo. ¿Qué percibís? Yo creo que a veces la gente es un poco injusta, Pablo. Primero porque tiene poca memoria. Porque no era que veníamos de un gobierno, o sea, el gobierno de Macri pasó hace poco. Y sabíamos que estas políticas iban a ser todavía más agresivas. Por lo cual, ¿qué parte no entendieron a la hora de votar? La verdad que... Bueno, el gobierno anterior tampoco resolvió los problemas que tenía que resolver. Cuando las pymes tenían algún problema, dificultades en pandemia y todo, así todo, trataron de que la gente le dieran plata para poder cubrir parte de su sueldo, y eso también hizo que mucha gente, más allá de la pérdida de trabajo que pudo haber, que eran más comerciantes que industriales. Porque lo que más cerraban era más negocio de bares. ¿Y esto aparece en la conversación? ¿Esto aparece en tu conversación habitual con aparece, pero como son la mayoría pymes, entonces ellos entendieron que pudieron zafar tranquilamente. Yo estuve a punto de, cuando el gobierno de Alberto asumió, que no asumió fácilmente porque ya asumió con una deuda importante y con compromiso que había que pagar a partir de ese año, y encima cae la pandemia, yo ya venía visitando fábricas que estaban por cerrar en cualquier momento. Les cae la pandemia y cuando, bueno, yo iba y les tasaba lo que había que vender, sabía que no les alcanzaba para nada. Pero rápidamente, en 2 o 3 meses, el gobierno empezó a repartir plata. Los alquileres empezaron a frenar, no empezaban a aumentar, se quedaron. La luz y el gas lo plantaron, el aumento que estaba. Entonces pudieron respirar y pudieron resurgir. Y te digo más, en el primer año dentro de pandemia y todo, hubo mucha gente que no le fue para nada mal y pudo repuntar en los últimos 4 años de Macri, que le había ido muy mal. Estos tipos de gobiernos se aprovechan, gobiernos que fueron anteriormente peronistas, que les hicieron ganar plata, que ahorraron plata y que en los primeros años aprovechan a quemarle esos ahorros y luego viene la desesperación de reventar lo que puedan porque no les queda otro camino. ¿Cuántas veces viste este ciclo? Y cada vez que viene un gobierno liberal, porque no tienen ni idea ni intenciones de ayudar a las principales empresas como PYME para que el laburo de alguna manera le dé a la gente. Y las que tienen algo importante, que la gente a veces no se da cuenta, las pymes no discriminan. O sea, una pyme cuando tiene que tomar un empleado no lo toma si tiene una importación de cara de una forma o de otra, cosa que una multi quizás te lo toma, o sea, lo toma o no lo toma. No te preguntas si los estudios secundarios del todo lo terminaste o no lo tomaste. Necesita un pibe que a lo mejor esté cerca del barrio donde tenga la fábrica y lo trae para laburar. Les hace de escuela industrial porque los prepara, de a poco los forma. O sea, todas esas cosas lo hace una pyme. Entonces, cuando alguien quiere destrozar una pyme y dejar 20, 30 empleados en la calle, el dueño de esa pyme, que probablemente haya sido un empleado de una fábrica, que cesó la actividad, que fue digamos, empleado, que se abrió su propia empresa y que en 20, 30 años pudo montar su propia empresa, que vengan a tirarlo de un lado así tan de golpe, es malo. Y otra cosa que me resulta difícil de entender, que no salga la gente a cuidar la fuente de trabajo. No escucho cacerolazos, no escucho ruido. O sea, eso me parece raro. Y por último, el domingo fui a comer afuera con mi familia y hablando con la chica que nos atendió en la mesa, preguntándole por la situación, cómo estaba viendo las cosas. Y entramos en un diálogo donde compartíamos lo que estaba sucediendo, que había bajado la cantidad de gente que estaba cenando. Y le pregunté
qué le pasaba a ella, qué sentía y qué impotencia o no tenía. Y tenía mucha impotencia y le digo, ¿y qué pasa que no salimos a la calle a pelear por los derechos? Y me dice, lo que pasa es que estamos trabajando 10, 12 horas, llegamos muy cansados y no tenemos ni tiempo ni siquiera de pensar en eso. Adrián, gracias por haber venido. No, al contrario, un placer. Bueno, un narrador de este tiempo, Adrián Mercado, sin dudas. De este tiempo que va a tener en los próximos días probablemente una situación bisagra en términos del transporte. ¿Qué transporte? El colectivo. ¿Dónde? En el área metropolitana, pero está pasando en todo el país. Con Pablo Ibáñez nos vamos a meter en ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el riesgo, Pablo? Hoy anunció finalmente el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transporte, que va a haber una interrupción, una modificación del esquema de subsidios. Había una polémica generada muy intensamente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, y hay 31 líneas que son de jurisdicción nacional, pero operan solo dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno considera que no son líneas nacionales, a pesar de que en términos formales lo son, porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esas líneas depende de la nacional, le retira la parte del subsidio, que es el 45% del subsidio que reciben, y eso va a implicar un aumento del pasaje de colectivo. Hoy está en 270 pesos y estaban estimando que podía llegar aproximadamente ante 1.000 y 1.200 pesos. O sea, 4 veces más lo que estamos viendo en la placa. El pasaje saldría 4 veces más caro, entre 1.000 y 1.200 pesos. Sí. Esto a partir de estas modificaciones. Sí, y después 1 millón de esto personas. Tiene che. solo estamos para explicar un poquito la complejidad. Son solo líneas que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, no salen al conurbano ni entran del conurbano, solo operan ahí adentro. Por eso Nación dice, esto no nos corresponde a nosotros, que lo pague el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta gente? Son 1.800 colectivos y 1 millón de personas, 1 millón de usuarios diarios usan esta línea de colectivos según la Cámara de Transporte. No, se te puede dar una cosa muy rara. En realidad, para viajar dentro de la ciudad te conviene tomarte un colectivo que pase a la provincia en algún momento. Claro. Porque es más barato. Claro. Bueno, ¿Se ese entiende? detalle, y vamos a agregarlo porque hay otra placa que no solo afecta a eso, sino también como se modifica el subsidio de la SUBE, también si vos tenés una transición entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, se te va a modificar lo que recibís como subsidios. Por ejemplo, si vos haces tomás 2 colectivos distintos, ida y vuelta, el aumento de todo el viaje va a ser del orden del 25%. Y si vos tomás 3 colectivos, ida y vuelta, el aumento de todo el viaje va a ser del 40%. ¿Qué imagina uno? Que los que toman 2 colectivos o 3 colectivos son los que están más lejos. Son los que están en una situación todavía más retirada del centro de la ciudad, donde vienen a trabajar, donde vienen a hacer algún tipo de tarea, también puede ser que sea integrado. Esos van a tener todavía una afectación mayor en lo que tiene que ver con el subsidio que decidió retirar. Bueno, sumo algo que se conoció también en las últimas horas, comunicado de las empresas de transporte automotor, de colectivos, ahora sí, del AMBA, es decir, de las 2 jurisdicciones. Y lo que están planteando es que el 1 de septiembre puede reducirse el servicio nocturno aún más de lo que se redujo. Esto sí el gobierno... Sí, a ver, dale. Te explico por qué puede ocurrir eso. Porque el gobierno nacional dice, yo retiro el subsidio. Sí. En ese caso, sin el subsidio, vos tenés 2 variables. O alguien pone la plata para el subsidio, que en este caso podría hacerlo la Ciudad de Buenos Aires o la provincia, pero dicen la parte nuestra ya la estamos poniendo, o se aumenta la tarifa. Si hay aumento de tarifa, es un sector regulado. Para aumentar la tarifa tiene que haber una audiencia pública y una decisión formal de alguien que diga la tarifa se aumenta. Por lo tanto, puede llegar el 1 de septiembre que no haya autorización para aumentar las tarifas y tampoco haya subsidio. Entonces, las empresas, ¿qué van a decir? ¿Qué hago en este...? Lo traslado a servicio, la solución es reduzco el servicio. Pero efectivamente, para entender este dato es muy importante. Y ahí tiene que ver con las líneas nacionales. Las líneas nacionales, el único que puede convocar a una audiencia y disponer un aumento de la tarifa en las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno nacional. Tendría que hacer una convocatoria a una audiencia pública. Si no lo hace y no aparece el subsidio, el 1 de septiembre va a entrar en una especie de limbo donde no se va a poder aumentar,
pero las empresas no van a recibir lo suficiente, entonces ¿qué van a decidir? En vez de poner 4 colectivos en la calle, van a poner 2 o 1. Adiviná cuál es la casta en toda esta escena. La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo, líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Bien, nos vamos a ir a la tanda. Al regresar con Hernán Lecher nos va a explicar bien sencillo cuál es el conflicto entre Mercado Libre y Mercado Pago o entre Marcos Galperín y el sistema de bancos en la República Argentina. También Irina Hauser con mucho más información. Hacemos hasta las 11. QR, no te vayas. Bueno, en estos días y por las cosas que se están discutiendo en la Argentina genera mucha atención la llegada a los cines de Traslados, el documental que explora los vuelos de la muerte de la última dictadura cívico-militar, dirigido por Nicolás Gil Lavedra y basado en una idea original de Zoe Hochbaum, un enfoque que pretende no solamente contar una historia, esa historia tan dramática, sino también preservar viva la memoria. Compartimos el tráiler. ¿Tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? No sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Bueno, insisto, muchas veces un audiovisual tiene un impacto para narrar un tramo, una parte de nuestra historia, mucho más fuerte a veces que un libro, que un programa periodístico, que una clase de historia sobre un sector específico de nuestra sociedad. Insisto, en tiempos en que se están discutiendo cosas muy importantes en la Argentina y donde parece incólume, por otra parte, la defensa de los derechos humanos. Así que va a ser muy interesante ese estreno. Llegó la semana de descanso. Vos podés despertar con energía en un Belmo. 7 días de descuentos únicos, hasta 60% de descuento pagando en 18 cuotas sin interés. Además, hasta el 1 de septiembre los envíos son gratis. Apurate, la semana del descanso es por tiempo limitado. Ingresá en belmo.com.ar o visita alguno de los locales para comenzar a soñar. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. Bueno, Hernán, explícanos, sencillo pero que sea profundo, entender la matriz de la discusión entre Galperín y el sistema de bancos en Argentina o entre Mercado Libre y Mercado Pago en realidad y Modo. Se vienen peleando desde hace rato. Hoy lo que sucedió finalmente fue que Galperín hizo una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia acusando a los bancos de cartelización a raíz de Modo. Cartelización es ponerse de acuerdo para algo, digamos, ¿no? Para una acción comercial. Claro, en la práctica lo que sucede es que Mercado Pago es prácticamente monopólica en el esquema de pago porque arrancó hace más tiempo, si querés, y los bancos venían diciendo, che, no puede funcionar así. Inventaron Modo, que es una plataforma... Perdón, ¿qué es lo que no podía? ¿Qué es lo que los bancos dicen no puede funcionar así? Que básicamente era monopólico y había un tema en particular que venían discutiendo desde hace rato, que se resolvió hace muy poquito, pero que tuvo como 2 años de discusión, que era lo que se llama interoperabilidad del QR. Sí. Como este programa. El loguito del QR, ¿cuál era la cuestión? Yo iba a comprar un comercio. Sí. Y entonces me decían, bueno, ¿querés pagar? Sí. Y me mostraban el QR de Mercado Pago. Sí. Para que yo pagara, tenía que tener plata en Mercado Pago. Entonces me obligaba a que de mi cuenta de otro banco transfiera a Mercado Pago para pagar. Eso originalmente. Claro, si no, no lo podía hacer. La interoperabilidad, ¿qué es? Yo escaneo el QR y me da la opción de pagar con el banco que yo quiero. Claro. Esto es lo que venían reclamando los bancos. Decía, che,
si querés competir, compitamos así, no digamos, con la lógica de que vos te guardás el código para vos solo y listo. Claro. Bueno, esto finalmente vinieron. Massa tuvo varias discusiones el año pasado. Finalmente, ahora en julio, se aplicó la interoperabilidad. Claro, Modo salió a la cancha con todo, empezó a ofrecer beneficio y demás, y me parece que esto es la derivación de esa cuestión. Ahí estamos viendo el comunicado. Mercado Libre denuncia a los principales bancos de la Argentina por cartelización, vinculado justamente a esto. Dicen, con la operatoria de Modo, están compitiendo de manera desleal porque todos ellos se ponen de acuerdo en contra mío. Dice, es bastante llamativo. Bueno, insisto, por el rol monopólico que tenía Mercado Pago. Eso por ahí es lo menos difundido y lo más difícil de entender, o lo más importante para entender a la hora de entender el conflicto. Lo que es muy llamativo es que Marcos Galperín, que corregime, recibió una enorme cantidad de subsidios del Estado, está pidiendo que intervenga el Estado. Sí. Casi la principal figura, incluso para el propio gobierno de Javier Milei, emblema de la libertad de mercado, está pidiendo la intervención del Estado. Permíteme contarte algunos de esos negocios. Uno tiene que ver con la operatoria de poder ser monopólico. ¿Cuál es el gran negocio en términos de plata para Mercado Libre? Que a vos que eras comerciante, yo te cobraba 6,5 de cada operación. ¿Escuchaste bien? 6,5. Acá aparece otro elemento importante. Carísimo, Modo mucho más barato. 6,5 de comisión. De las ventas, vos vendías por 100, 6,5 iba a Mercado Libre. ¿Y el resto de los sistemas de financiamiento? Modo es mucho más barato. Me o una tarjeta de crédito. 4%, claro, porque empieza a aparecer que el banco con el que vos operás habitualmente ahora te pone Modo, te da la promoción y te permite entrar dentro del paquete que habitualmente actúa un comercio chico. Sí. Esa puerta se abre cuando Galperín tiene que ceder con algo que no quería hacer. Era el caño de que sea el mismo QR, que todos puedan operar, y ahí se abre. Y también déjame decir otra cosa que también es muy válida, es la competencia que se abre. También vos podés decidir no pagar con Modo o pagar con Mercado Libre. También hay un beneficio que recibe el consumidor que dice, a mí me conviene pagar por este lado porque me da más devolución. Podés pagar, claro. Podés pagar con Mercado Pago. Está bien eso. Yo con Modo puedo pagar con Mercado Pago. No te está diciendo no uses Mercado Pago. Claro, no te está diciendo no use Mercado Pago. Permitime tres cositas muy cortitas respecto de qué beneficios. Te mencionaba. El primero es que Mercado Pago no hace intermediación financiera. Porque lo que vos ponés ahí no es un depósito, supuestamente. Entonces, no juega con las reglas de la intervención financiera que sí los bancos. Bueno, entonces no tiene las obligaciones de los bancos y los costos que eso significa. Parecido por ejemplo, a los taxis con las empresas de... Claro. ¿No? Entonces, ¿escuchaste la publicidad de Mercado Pago que dice no es un depósito? Cuando te dice que no es un depósito, ¿te está diciendo? No hay garantía de depósito bancario. Entonces no encuadra en la ley de entidades financieras y por lo tanto no tiene todos los costos de eso. Claro. Esto hace 10 años, con lo cual, claro, creció al calor de eso. Segunda cuestión, los subsidios de la ley del conocimiento. Mirá, el año pasado fueron 103 millones de dólares. 103 millones de dólares. Mitad ganancias, un poco más de seguridad social que de ganancias, 60-40. Eso prácticamente todos los años, en el primer trimestre de este año fueron 20 millones. Así que sigue con la misma cuestión. Porque le tienen que pagar menos de cargas sociales, básicamente. El argumento para Mercado Libre de esto no lo termino de entender. Bueno, que aparentemente a la empresa más rica es una plataforma dentro del marco de la ley de conocimiento, hicieron inversiones dentro de lo que es el software, digamos. Que es bastante raro, porque la verdad que es bastante flojito, por cierto, y además mucha innovación no tiene. Pero bueno, y además es grande, como que no lo necesita. Y la tercera, hace muy poquito, esto no se dice, 1 de agosto, ¿sabés qué le hizo el ANSES? ¿Qué? Sacó un comunicado que dice, los jubilados tienen la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque los jubilados ahora pueden pedir que el depósito de su jubilación vaya a la cuenta de Mercado Pago. Mirá vos. Interesante. Sí. Hay una duda que se me genera. ¿Cuál es la legislación, si no está dentro del sistema financiero, que cubre a Mercado Libre? Es muy buena pregunta. En realidad era un mecanismo de pago nada más. Yo recibía plata y pagaba. Sí. Con lo cual no encuadraba dentro de la ley de entidades financieras porque eso no se considera depósito. Sus laburantes tampoco son trabajadores bancarios, entonces. El Banco Central, igual, desde hace un par de años para acá, viene regulando esas cuestiones. Por ejemplo, les puso encajes. Bien, ahora, en 2019 se desregula bastante esta cuestión y se introduce una cosa que se llama DEBIN, que no quiero meter en eso, pero que permite rápidamente transferirte plata a las cuentas
de Mercado Libre o Mercado Pago y que le permitieron un crecimiento sustancial. Bueno, interesante para seguir, porque no acaba de empezar, pero sigue y va a dar mucha tela para contar, sobre todo en el rol del Estado, ¿no? En el rol de las regulaciones respecto de estas corporaciones. Irina, ¿en qué nos metemos? ¿En el plan Acompañar? Sí, en el programa Acompañar, donde también llegó la motosierra, como era esperable. En realidad ya había llegado, pero ahora queda formalizado a través de un decreto publicado, una resolución publicada en el Boletín Oficial, un cambio en el modo de funcionamiento de este programa, que es un programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como disidencias, ¿no? Bueno, personas que llamaban, incluso a través de la línea 144, por ejemplo, pidiendo ayuda. Y lo que hace el programa Acompañar, o hacía, veremos cómo evoluciona, es darte una ayuda económica que lo que te permite justamente, como víctima de violencia, es adquirir autonomía, que es algo clave para poder salir del círculo de la violencia, ¿no? La posibilidad de adquirir autonomía. Entonces se le daba 6 salarios mínimos vitales y móviles a las personas que lo gestionaran y lo obtuvieran después de atravesar un informe social de un dispositivo que pertenece al sistema del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Primero, ya no son 6 meses, son 3 meses. Ya no te dan ese salario mínimo vital y móvil por 6 meses, sino por 3. Y el segundo requisito que se introduce es que te exigen una denuncia judicial. Mirá vos. Bueno, esto no es un dato menor, porque no todo el mundo tiene herramientas para hacer una denuncia judicial. No todas las violencias son delitos, además, son derivables en una causa judicial, penal o judicial. Sí. Exactamente, y en realidad esto termina poniendo más en riesgo a las víctimas, porque es como decirle, si no denunciás, acá no te vamos a ayudar. Claro. ¿No? Es una forma directamente de aumentar tu posición de riesgo. Porque te expone, digamos. Te expone, te deja directamente expuesto. En la placa decía algo que no lo mencionaste, desde abril no lo pagan. Bueno, desde el mes de abril, eso te estaba por decir, no lo están pagando. Esto se pagaba con dinero a través de la ANSES y esto está demorado, supuestamente, ¿no? En teoría deberían cobrarlo. Las personas que ya venían inscriptas en el programa Acompañar, en marzo cobraron 24.896 personas y después no cobraron más. Pero este número, te lo digo además, no solamente por el hecho de que fue lo último que cobraron, sino para que te des una idea de la magnitud de la cantidad de gente que denuncia estar en situación de violencia. 24.896 personas, ¿no? Bueno, esto... Por eso te decía antes, no lo está pagando, no se está transfiriendo el dinero desde el ANSES, no se está pagando, por lo tanto, esto que aparece en el boletín oficial, este cambio, además esta reestructuración de este programa, de alguna manera ya venía existiendo de hecho, ¿no? Por la falta de pago. Y esto está trayendo a la vez problemas porque hay gente que recién se inscribe y en las unidades que funcionan en las provincias para atender a todas estas personas, de todas estas demandas, no saben qué contestarles. Claro. ¿No? Hay gente que estaba inscripta, que por ahí había pasado la aprobación, hay gente que estaba gestionando el programa. Bueno, esto es parte de cómo ha recortado y cómo ha afectado y el lugar que ha decidido darle este gobierno a las políticas de protección de las mujeres y diversidades contra la violencia. Es decir, un lugar de desprotección, no de protección. Han utilizado el tema para vanagloriarse de alguna manera cuando salta la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y parece que se olvidaron rápidamente. Bueno, te quiero preguntar en un par de minutitos, Irina, hablando de la denuncia de Fabiola Yáñez sobre el expresidente, hoy declaró ante el fiscal el exintendente de la Quinta de Olivos, Rodríguez. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante que dijo es que él presenció gritos, pero no presenció golpes. Sí contó que hubo un quiebre en el vínculo entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández a partir del momento de la difusión de la foto
de la fiesta de Olivos y que ella se terminó yendo a vivir a la parte de la casa de huéspedes. Ahora contó algo bastante extraño en el contexto de la declaración, que es que el ama de llaves en algún momento le dijo que Fabiola por segunda vez se había caído en la bañera y que tenía que decírselo a Alberto. Bueno, veremos de qué se trata esto cuando se conozcan. Que el ama de llaves se lo dice al exintendente, a Rodríguez. Exactamente, tenés que ir y decirle esto a Alberto, pero no se termina de entender, bueno, sí. Recién ahora se está difundiendo la declaración completa de Rodríguez. Bueno, hizo también un croquis de cómo es la quinta presidencial, que de alguna manera va a suplir lo que iba a ser la inspección ocular, que el juez Julián Ercolini no rechazó hacer. Pero bueno, esto es lo central. Él confirma la ruptura del vínculo y las situaciones de tensión. Y cierta violencia verbal también, ¿no? Cierta violencia verbal, pero no da crédito de la existencia de la violencia Declaraciones importantes que se vienen, la del doctor Saavedra, el jefe de la unidad médica presidencial, y hay que ver qué es lo que ocurre con la madre de Fabiola Yáñez y también Sofía Pachi. De Sofía Pachi dijo que había algunos rumores constantes de vínculo. Sobre bueno, pero ella los negó. Ella los negó. Lo que dijo este testigo es que el rumor en la Quinta de Olivos existía. Habla de la Quinta de Olivos como si fuera una ciudad, ¿no? Claro. Sí, de esa manera. Pero bueno, él decía que el rumor existía. Gracias, Siri. Pablo Ibáñez, Hernán Lecher, buenas noches, que terminen bien. Nos vamos, ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nos vamos como llegamos, con las voces del día, que también son las del fin de semana. Mañana a las 9 las seguimos en QR. Chau. Creo que Villarroel no debería, desde el mismo Poder Ejecutivo, opinar en contra de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Nosotros metimos un artículo para decirle al gobierno, señor, no hay que derogar la fórmula jubilatoria, hay que financiar un sostenimiento de las jubilaciones que explican la supervivencia de 7 millones de personas. A mí me dijeron que era una visita institucional de carácter humanitario, donde se iban a conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos. Nosotros realmente necesitamos que el gobierno nacional, no solo sino los últimos gobiernos que hemos tenido, empiecen a mirar al interior productivo. Ninguno de nosotros tiene votos propios. Todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Milei, y lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo. La idea del presidente es que el veto sea total, que no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Parece que si siguen desplumando a la gallina, la van a dejar sin pluma. Creo que es un error absoluto. Y vos decís que tenés que ganar como un gerente de la NASA, bárbaro. Yo te voy a decir, mira, la verdad, me parece que es una locura, la gente no va a putear. O andan con pasamontaña del hombre araña en sus provincias, porque la verdad, o no salí nunca, o no va a la cancha, o no lleva a tu hijo, o no va al cine. Están haciendo cualquier cosa con el tema energético, están haciendo cualquier cosa con... así que yo no descarto nada, porque es una persona que está demostrando que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico. A la CIDE le dio 100.000 millones de pesos. Compró aviones por 300 millones de dólares. Se la pasa viajando por el mundo con agenda personal pagando aviones privados. Entonces, hay plata para todo eso, pero no hay plata para darle 18.000 pesos más a los jubilados. Para decirle a este gobierno que no nos van a pisotear. Si no nos alcanza para pagar los servicios, no nos alcanza para pagar la luz, no llegamos ni a porque hicieron toda una novela con el tema de ese intercambio que tuvo con Mayans. Digo, la pregunta es, cuando me hacen ese chiste, supongamos el chiste, digamos, porque aparte eso es parte del humor de Villarroel. Villarroel tiene ese humor.